Pues que Dios bendiga a nuestras hermanas. Gracias a Dios, ¿verdad?, por las participaciones de las confederaciones, y pues yo creo que todas estamos bien contentas. Estoy muy agradecida con Dios de verles, hermanas, y pues vamos a avanzar en este programa por el cual hemos estado orando, pidiéndole al Señor que sea de bendición para cada una de ustedes y pues para nosotras también, todas las que estamos reunidas, ¿verdad? Y quiero ver, por ahí vi que se estaba ya conectada mi hermana Aslan. Déjenme encontrarla. Ya la encontré. Ya la encontré. Bueno, hermanas, pues en este momento tan especial, pues aparte de ya nuestra hermana Marisela nos dio la bienvenida a todas, ¿verdad? Estamos muy contentas de verles a cada una de ustedes y vamos a tener este tiempo tan especial de nuestras conferencias por las cuales hemos estado orando, y agradezco a Dios porque nuestra querida hermana misionera Aslan, que ahora está como Aslan Pastelina, eso me encanta, haya aceptado la invitación de acompañarnos esta mañana para esta actividad tan especial. Y quisiera presentarla ante ustedes y compartir un poquito. Necesitamos conocer mucho de ti, Aslan, por eso te hemos invitado. Quiero compartir un poquito de ella para que mis demás hermanas, que quizá, ¿verdad?, no la conocen o no tienen presente parte de lo que es su ministerio. Bueno, nuestra querida hermana Aslan es hija, esposa, madre, amiga y hermana. Es una mujer emprendedora, pero tiene un título que es su favorito, que es ser hija de Dios. Ella fue llamada a ser discípulos de Jesús entre personas en el campo musulmán. Ella sirve a Dios a través de servir a su comunidad y tiene 10 años en el ministerio de tiempo completo. Ha estado en países como India, Irak y Turquía, junto con su familia. Actualmente están trabajando en una comunidad otomí en el estado de Querétaro y tienen proyectos sociales que están realizando ahí y haciendo discípulos para Jesús. Hace más de 10 años, ella se graduó en la carrera de licenciada en comunicación y después tomó 2 entrenamientos misioneros transculturales por 2 años y también tiene una certificación como diseñadora pastelera. Por eso la tenemos ahí como Aslan Pastelina y a ella nos va a contar. Y pues nos sentimos todas como Federación de Uniones Femeniles Bautistas del Norte de Tamaulipas, Hortensia Morales Salas, muy agradecidas con Dios y privilegiadas de tenerte entre nosotros, amada hermana. De ti supimos, de tu ministerio, por medio de nuestra amada Unión Nacional Femenil Bautista Misionera de México, Sara Alicia Hale, cuando empezamos a orar por los proyectos del proyecto Salam. Después tuvimos como federación el gusto de tenerte el año pasado con nosotros en una reunión de confraternidad de señoritas. Y bueno, pues ahora es tu tiempo. Estamos muy agradecidas con Dios por tu vida, por tu ministerio y el de tu esposo. Que Dios te bendiga y pues te damos una bienvenida muy fraternal y muy cariñosa. Es tu tiempo para tu primer conferencia. Adelante, mi querida hermana. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por permitirme y yo he sido testigo de esta historia. Quiero hacer como un pequeño comercial, paréntesis, para todas las que tienen redes sociales. Tenemos una página que se llama Testigos y Peregrinos. Pueden seguirnos por ahí, conocer cómo es nuestro ministerio, qué estamos haciendo. Y bueno, yo explicaría o definiría el trabajo misionero como un atleta. ¿Sí me escuchan bien, verdad? ¿Sí se escucha? Perfecto. Bueno, un atleta cuando encuentra que hay un deporte que le gusta, que le apasiona y empieza a prepararse de tal forma que quiere convertirse en un atleta de alto rendimiento, empieza a hacer muchas cosas. No sé si recuerdan que hubo unos Juegos Olímpicos antes de estos que acaban de pasar, los de invierno. Antes de estos hubo otros. Y recuerdo mucho una noticia de una deportista que fue descalificada por comerse un burrito. Entonces, la noticia decía, deportista olímpica queda descalificada por comer burrito.
Y lo que sucedió fue que los burritos, pues de las cadenas de alimentos y comida rápida, contienen ciertas hormonas en la carne que descalifican a los deportistas de alto rendimiento. Y cuando le preguntan a esta chica, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué comiste eso? Dijo ella, lo que pasa es que llevaba tantos meses con una estricta dieta para poder ganar la condición que necesitaba para los Juegos Olímpicos, pues que decidí, y ella no pensó que eso la iba a descalificar. Entonces, yo siempre le he dicho a los jóvenes que tienen esta inquietud por el llamado misionero, si tú realmente aspiras al llamado misionero, si tú realmente aspiras a servir a Dios de tiempo completo, si tú realmente aspiras a ser usado por Dios, tienes que empezar a ver esta ocupación como un atleta de alto rendimiento. Y los atletas cambian muchos de sus hábitos, cambian su dieta, cambian sus formas de conducir su vida social. Obviamente se pierden mucho de su vida social, duermen como un atleta de alto rendimiento, o sea, no se la pasan desvelando, ni hacen maratones de Netflix, ni esas cosas. Y entonces ponte a pensar todo lo que cambian los atletas de alto rendimiento por una medalla olímpica. ¿Cuánto más nosotros como cristianos no deberíamos de entrenarnos por un premio que no es corruptible, por hacer un tesoro que sí es eterno? Entonces, siempre me gusta esta ilustración que yo encontré en el libro de Segunda de Timoteo, como Pablo le dice o sea, la vida cristiana la tenemos que aprender a ver como atletas, como militares y como agricultores. Y estas tres figuras me encantan porque explican mucho de lo que es el ministerio. Y bueno, ya dando como un panorama de cómo debemos de ver el trabajo ministerial, pues mi nombre es Aslan, ese es mi nombre misionero. Y como ya estamos empezando a correr la cuenta regresiva para regresar al campo, pues entonces ya tengo que acostumbrarme más a usar este nombre. Y junto con mi familia, pues hacemos discípulos. Y así como un atleta de alto rendimiento, cuando nosotros salimos del campo transcultural en Turquía, pues ya regresamos a México y no nos sentamos en la banca, ¿verdad? Al contrario, si tú haces eso, un atleta sabe que el día que deja de entrenar, regresa a hábitos malos, alimenticios, etcétera, pues pierde todo lo que ganó. Entonces, nosotros cuando salimos del campo turco, realmente Dios nos había regalado muy buenos tesoros de este campo. Y uno de esos tesoros fue que tuvimos que reaprender a hacer relaciones. Hubo un momento en nuestra vida que todo nuestro círculo era cristiano, todo. Es más, mis amigos, si no eran misioneros, eran pastores, pero ni siquiera eran cristianos tibios, ¿me explico? O sea, llegó un momento donde yo estaba tan rodeada de cristianos que yo ya no sabía hacer relaciones con los no creyentes. Y fue en el campo en el que Dios me quebrantó, me pulió y me regaló este tesoro, porque en realidad es un tesoro amar de forma natural y relacionarte con los no creyentes. De hecho, yo recuerdo que antes de estar en campo, para mí era como fastidioso, por ejemplo, estar en una reunión de puros no creyentes, porque, o sea, yo veía como con superioridad esto de, ay, es que están tomando, es que hablan con groserías, es que mira de lo que hablan. Y entonces, obviamente, esta forma de menospreciar al no creyente, Dios obviamente la quebró, me quebró, y es muy padre cómo Dios quitó esta superioridad disfrazada de soberbia. Y bueno, cuando estuve en campo, pues muchas lágrimas tuvieron que ser derramadas para que yo llegara a ese punto. Recuerdo mucho que un día estaba en el hospital con una amiga que aunque no es cristiana y era en un país musulmán, ella se consideraba atea. Y si tú me preguntas que yo tenía amigos ateos antes de irme al campo, pues no, la verdad no. Pero estaba un día yo envolviendo a su bebé en el hospital porque la acompañé el día que la bebé nació y estuve con ella en la lactancia y todo. Y mientras yo vestía a la bebecita, esta chica me decía, wow, Diana, qué increíble porque el día que yo salí de Irak,
pensé que me iba a quedar sin familia. Pero qué increíble que el destino, el universo, tenía preparado para mí una familia aquí en Turquía y la trajo desde México. Tú eres mi familia aquí en Turquía. Y mientras ella decía esto y yo envolvía a su bebé, yo me impacté y ahí me di cuenta que Dios me había regalado un tesoro que pocos cristianos han logrado conservar, que es la capacidad de hacer relaciones con los no creyentes sin sentir superioridad. Entonces, eh, cuando regresamos nosotros aquí a Querétaro, regresamos, exploramos la zona, ¿verdad? Y vimos en dónde no había evangelio. Y entonces mi esposo empezó a hacer caminatas de oración y encontramos 3 zonas, la sierra, el municipio de Huimilpan y Amealco, que es la zona Otomí. Y bueno, Dios nos empezó a abrir muchísimas puertas para hacer el trabajo ahí en Amealco. Y pues ahí estamos ganando artesanos para Cristo. Y es parte de nosotros continuar como estos atletas, ejercitándonos, ganando almas, haciendo discípulos, sufriendo todo lo que se padece y conlleva una plantación de iglesia, pues que a veces la gente hace cosas que aunque ya son creyentes, parece que son de no creyentes, se dividen, llegan falsos maestros, hay lobos entre las ovejas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que los pastores saben que conlleva una plantación de iglesias, también los misioneros las vivimos. Y bueno, quiero platicarles un poquito de cómo fue mi llamado. Yo ya hacía discípulos, yo no estaba sentada en la banca, no era un creyente, no era una cristiana así como de, bueno, pues nada más hago cosas muy básicas, un servicio muy básico. No era una cristiana que decía, quiero participar mientras no me incomode, no, o sea, yo ya sabía dar el extra porque era para el Señor, no para los hombres. Entonces, mientras yo era joven, en la iglesia donde yo nací de nuevo y crecí espiritualmente, se acostumbraba a hacer viajes misioneros cada verano. El detalle era que si tú eras nuevo creyente, tu viaje misionero tenía que ser solo aquí en México. Si eras un creyente de más de 5 años, podías hacer un viaje un poquito más lejos, ¿no? Como a Sudamérica o algo así. Pero a los líderes, sobre todo a los jóvenes, cuando ya eran maduros espiritualmente, se les invitaba a un viaje por un verano a traficar Biblias. Entonces, los jóvenes pues fueron a Beirut a traficar Biblias por un verano. Y la verdad es que cuando yo supe estos viajes, mi idea era como, ¿y por qué tenemos que ir hasta allá si con ese dinero podríamos ir toda la iglesia a un lugar más cerca, ¿no? ¿O por qué ir hasta allá si aquí también hay necesidad? Entonces, fue muy interesante la forma en la que Dios me sorprendió con su respuesta. Y cuando regresan estos chicos, nos platican de un testimonio. Ellos llegaron casi al final del Ramadán. Entonces, ellos conocieron a un musulmán que se llamaba Yusuf. Y Yusuf, ese año, pues él era ya una persona un poquito más adulta. Y ese año él se preguntó en Ramadán. Ramadán es el mes del ayuno de los musulmanes. Entonces él le preguntó a Dios, oye Dios, ¿y si el Islam es la mentira? O sea, ¿qué pasa si toda mi vida viví una mentira? O sea, practiqué una mentira. ¿Qué tal si el Islam no es la verdad? ¿Cómo puedo saber yo qué es la verdad? Y ese año él ofreció su ayuno pidiéndole a Dios conocer la verdad. Entonces, se acercaba el final del Ramadán y pues no pasó nada. Entonces, él llegó a pensar como, pues yo creo que entonces el Islam es la verdad y ahí está Dios, ¿no? Entonces, casi al final de su ayuno, él tiene una pesadilla. Y en esta pesadilla se le aparece un hombre. Y muchos no les da paz, en realidad les da bastante terror porque es tanta la santidad de esa persona. La única como que ellos sienten el peso de su pecado. Se espantó la primera noche.
Pero la segunda noche, cuando se fue a dormir, también preguntó a Yusuf, ¿quién eres? El que soy, el que era y el que ha de venir. Y quiero hacer un paréntesis en los sueños que Dios le permite a los musulmanes, porque no son sueños de prosperidad, no son sueños proféticos, no les está diciendo nada que no esté ya escrito en la Biblia. En realidad, cada vez que Jesús se revela a un musulmán en sueños o en visiones, lo único que ellos ven es, Jesús les habla lo que nosotros ya conocemos en la Biblia. Les habla un versículo, les explica una parábola, les habla acerca de un principio que ya está escrito en la Biblia. No les dice nada que nosotros, los que tenemos la Biblia completa, no hayamos leído. Entonces, esta persona despierta y en la tercera y última noche vuelve a tener el mismo sueño, ve a esta persona que le impacta mucho. Esta persona explica que cuando él veía esta figura, lo único que él tenía ganas era de postrarse, de no verlo porque imponía mucho esa figura, y le vuelve a preguntar, ¿quién eres? Y le dice, yo soy, el que era y el que ha de venir. Y entonces Yusuf le dice, ¿pero qué es eso? No entiendo, ¿qué es eso? Y entonces esta persona le dice, tú me buscaste, yo soy Jesús, el Mesías. Y aquí estoy para que sepas que yo soy la verdad. Y Yusuf le dijo, wow, entonces ¿tienes un mensaje para mí? ¿Quieres que escriba algo? Y Jesús le dice, no, ya está todo escrito. Y antes de que termine esta semana, tú vas a tener mi palabra en tus manos. Entonces, eso fue un miércoles y los traficantes de Biblias perdieron su conexión de vuelo, tuvieron un problema muy grande en Beirut y entonces se tuvieron que bajar del aeropuerto y traían las maletas llenas de Biblias. Y el director dice, tenemos que deshacernos de estas Biblias ya, porque si seguimos pasando las aduanas nos van a meter a todos o nos ponen una multa. Entonces ellos se van a un barrio y empiezan a repartir rápido las Biblias y había de todo, ¿verdad? O sea, hay gente que la tomaba y había gente que no, pero en ese momento Yusuf tuvo un encuentro con los traficantes y les dijo, oye, una pregunta, ¿en este libro yo puedo conocer de Jesús? Y le dijo el joven, que en ese momento era un misionero de corto plazo, le dijo sí. Y entonces él empezó a dar el seguimiento a esta persona. Y cuando yo escuché este testimonio, de verdad, mi corazón se quebró, porque yo me impacté no por lo sobrenatural del sueño, porque la verdad eso ya es impactante, pero lo que más me impactó y quebró mi corazón fue ver que el mismo Dios que movió todos los hilos de la historia para que nosotras llegáramos a salvación, es el mismo Dios que está moviendo todos los hilos de la historia para que personas que no tienen acceso al Evangelio lleguen a Él, tengan un encuentro con su Creador. Esto me impactó porque me hizo ver que Dios no creó a los musulmanes para después mandarlos al infierno. Él no hizo a todos esos pueblos que tienen cero acceso al Evangelio para después condenarlos. En realidad, el verdadero deseo de Dios es que todos le conozcan, que nadie muera, sino que procedan al arrepentimiento. Y sabes, esto lo leemos y suena bonito, pero cuando te das cuenta y ves que alrededor aún tienes familia no cristiana, solo quiero que recuerdes esto, Dios no los hizo para perdición, Dios ya les está dando las oportunidades de arrepentimiento, pero cada persona toma o desecha esta oportunidad. Y esto, de verdad, ahí fue donde realmente Dios me llamó al pueblo musulmán. No me impactó, o sea, te repito, ya es impactante el hecho de que Dios se mueva a través de estas cosas sobrenaturales e inexplicables, pero la esencia de esto es lo que me fascinó de Dios, o sea, ver que a él nada lo detiene, y Él está atento a ver quién lo está buscando, quién quiere tener un encuentro con Él, y Él se revela. O sea, la salvación no depende de nuestra obediencia. La salvación no depende si la iglesia está o no está evangelizando.
Dios ya está trabajando y no nos necesita. Pero en ese momento para mí fue bastante fascinante saber que esta era como una invitación de parte de Dios y hacerme ver, o sea, que en realidad Él no me necesita, Él se sigue revelando a su creación, Él no está nada más esperando a ver quién quiere atender este llamado a colaborar y a ser testigos de la obra de Dios. Dios nos está esperando a nuestra obediencia, Él ya está actuando. Y esto me impactó mucho, quebró mi corazón, me fascinó, me hizo ver que en verdad Dios es un Dios infinito en amor y en misericordia. Y entonces ahí entendí que esto era una invitación a trabajar fuera de mi país, ¿verdad? Después, pues me di cuenta, porque pues una vez que supe que esto era el llamado misionero, pues ya quería dejar todo, ¿verdad? Escuela, casa, todo, e irme a servir a Dios. Pero Dios fue súper bueno y me rodeó de personas que con sabiduría me supieron explicar que toda persona que aspira al llamado misionero a largo plazo necesita 4 preparaciones. La primera es la profesional. Si tú no tienes carrera, ¿cómo le vas a explicar a la policía en estos lugares que quieres quedarte en este lugar? Tienes que tener una ocupación que te dé relaciones naturales con las personas. Y bueno, en mi caso tengo 2 carreras, pues soy comunicóloga, pero también soy chef repostera. Entonces, cuando la gente me decía, o sea, como, ¿y por qué vienes desde tan lejos? ¿Y por qué te quedas aquí? Pero, ¿por qué no estás con tu familia? O menos evangelizados. Son países muy pobres. Entonces, la lógica de la gente es, ¿por qué te quieres quedar en este país tan pobre, tan feo, tan tercermundista? Si todos los que estamos aquí queremos salir, queremos emigrar, queremos ir a Occidente. Entonces, si te fijas, pues tenía lógica, ¿verdad? Entonces, tú necesitas la primera preparación, que es la preparación profesional. La segunda preparación es la preparación teológica, y esta es muy, muy importante. Es más importante que el llamado mismo. Te voy a decir por qué. Porque a través de esta preparación tú vas a tener herramientas para sobrellevar el campo. El campo misionero está diseñado para tronarte, no está diseñado para estar cómodo. No, el campo misionero de la ventana 1040 está diseñado para tronar a cualquier cristiano. Entonces, cuando tú tienes tu preparación teológica, tú aprendes a alimentarte, a sacar carne de la escritura, a edificarte. ¿Por qué? Porque no va a haber iglesia, no va a haber pastor, no va a haber tu líder, tu consejero, o sea, no vas a tener toda la estructura de recursos espirituales que tenemos aquí para poder ser de bendición allá. Y además, tú eres el único representante de Cristo en ese lugar. La tercera preparación es la preparación transcultural. Y la preparación transcultural es la que te da herramientas para ayudar y entender y contextualizar el evangelio. O sea, es llevar la semilla del evangelio sin la maceta, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante. Otra cosa que vemos mucho en los entrenamientos transculturales son herramientas de salud emocional, de autocuidado. Te repito, no va a haber un pastor atrás de ti. Entonces, a veces estás tan agotado física, emocional y espiritualmente que ni siquiera tú tienes la fuerza ni la capacidad de autopastorearte. Y es por eso que aquí entra el elemento de la oración. Las oraciones sí sostienen a los misioneros, aunque ustedes no lo puedan palpar. Y la cuarta preparación, y la más importante, se llama la Escuela del Quebrantamiento. En esta escuela no todos se quieren inscribir, pero es necesario que todos tengan que pasar. Si Dios no te quebranta y no te pule, no vas a servir con las motivaciones correctas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Pues que había un momento en que yo tenía tanta círculo cristiano que pues ya hasta me chocaba realmente hacer relaciones con el no creyente. Bueno, la Escuela del Quebrantamiento fue la que Dios usó para cambiar mi corazón, para cambiar mi perspectiva, para cambiar mis motivaciones. Y estas son las 4 preparaciones no negociables
para toda persona que aspira al ministerio. Yo sé que hubo una época en la historia de la iglesia donde los pastores tenían poca preparación profesional, pero esa época ya terminó, porque ahorita estamos viviendo la generación más globalizada y la generación más preparada. Entonces, ahorita un ministro de Dios no puede estar menos preparado para servir a Dios que para conseguir trabajo. Entonces, bueno, pues termino mis estudios, termino mi preparación y Dios me dio la oportunidad de servir ya con mi esposo en Irak. Y después ahí es donde Dios hace nuestra invitación, o sea, hace la invitación al llamado específicamente con refugiados. Rubí. Sí, Dios les bendiga, hermanas. Un gusto saludarles a cada una de ustedes. Y yo me quedé, no sé ustedes, pero yo me quedé así como cuando estamos viendo una película o estamos viendo una serie y quizás nos dicen en el próximo capítulo continuaremos. Y la hermana Aslan yo creo que nos dejó así, ¿verdad? A todas esperando. Yo quería que siguiera hablando, pero bueno, gracias a Dios por las participaciones de cada una de las hermanas y por el empeño que están poniendo, ¿verdad? En hacerlo. Todo muy bonito, hermanas, las felicito. Y pues ahorita que nuestra hermana Aslan estaba compartiendo, ¿verdad? A mi mente vino, hermanas, de volada la historia de Cornelio, ¿verdad? Un gentil que con todo su corazón buscaba a Dios. Y Pedro tuvo que aprender una gran lección. Y en Hechos 10, 34 y 35, Pedro dice que abriendo su boca, él dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque aún podemos escuchar testimonios que ese mismo Dios que se le reveló a Cornelio en la Biblia y a veces lo vemos como algo lejano, en la actualidad Él lo sigue haciendo. Y pues yo me gozo de seguir escuchando a nuestra hermana Aslan. Hermana Aslan, le seguimos dando este tiempo para que nos siga compartiendo cómo el Señor le está usando a usted y a su familia. Dios le bendiga. Muchísimas gracias y vamos a entrar de lleno a este segundo tiempo de la conferencia. Muchas gracias por el privilegio de compartir este mensaje. Y les repito, siempre mi esposo y yo hemos creído y caminado bajo este principio. No se trata de mi ministerio, ni se trata de mi llamado, ni de lo que yo estoy haciendo. Se trata de que solo somos testigos de lo que Dios está haciendo. Así que si yo no estoy ahí, pues no es que no esté pasando nada. Dios está trabajando, no me necesita. Y al final van a ir viendo qué testimonio nos marcó a mi esposo y a mí para entender este principio. Y quiero llevarlas al libro de Génesis. Vamos a tener ahí nuestro pasaje clave en el libro de Génesis 19, del 15 al 26. Y lo voy a empezar a leer para hacer una oración. Dice así: al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, le dijo Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña? Para salvar mi vida. Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a esa ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra,
de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró atrás y se convirtió en una columna de sal. Vamos a orar. Te damos tantas gracias, Dios, porque a través de tu palabra, nuestra vida y nuestras prioridades pueden ser examinadas. Y sabemos que a la luz de tu palabra, qué está bien en nuestra vida y qué está mal. Ayúdanos, Señor, a no ser como la mujer de Lot, viviendo una vida añorando Sodoma. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, pues les voy a empezar ahora sí que vamos a empezar a desmenuzar este pasaje. Como pueden ver, es un pasaje un poquito largo y vamos a empezar platicando un poquito como el mapa de la historia, porque esta historia empieza realmente en Génesis 18. En Génesis 18 vemos ahí por el versículo 17 que el Señor dice: le ocultaré mi plan a Abraham, y no se lo oculta. Dios le platica a Abraham que él tenía planes de destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Abraham sabe que su pariente Lot vive ahí y entonces empieza a interceder por Lot. Y entonces Abraham hace una petición osada y le dice a Dios: ¿vas a destruir al justo y al impío igual? Y entonces él empieza a interceder y dice: bueno, si encontramos tanto número de justos y luego tanto número, le va a ir disminuyendo al número porque lo había, pero estaba ahí su pariente. Y eso era lo que le movió a Abraham para interceder, porque él, aunque Dios le reveló su plan a Abraham, Abraham no quería perder a su pariente. Y luego vemos en Génesis 19, versículo 1, dice así: los ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y estudiando un poquito como la cultura y la historia en este capítulo, encontramos que las personas importantes vivían a las puertas de la ciudad. Esto quiere decir que cuando Abraham y Lot se separaron, cada quien se fue a una tierra, Lot alcanzó muy buen estatus social. ¿Por qué? Porque los jueces y las personas ricas vivían en esa parte de la ciudad. Entonces, si Lot vivía ahí, es porque él alcanzó un buen nivel de vida ahí en Sodoma. Después, otra cosa que es importante ver en contexto es el versículo 6 al 8. Y vemos que los ángeles llegan a esta ciudad y los hombres de la ciudad dicen: saca a esos hombres de ahí, queremos conocerles. Y hay versiones de la Biblia que dicen: saca a esos hombres de ahí porque queremos tener relaciones sexuales con estos hombres. Entonces, Lot lo que hace es que, pues culturalmente, él tenía que cuidar muy bien de sus huéspedes. Él era el anfitrión, entonces culturalmente, pues él tenía la responsabilidad de cuidar de ellos. Pero aquí es donde vemos cómo ser hijos de Dios. Porque por un lado, los huéspedes, pero Lot se fue como que al otro extremo, porque dijo: no, no hagan eso, miren, aquí están mis hijas, métanse con ellas. Y entonces, este es como el otro extremo, ¿no? Por un lado, no quiere proteger a sus huéspedes, pero por el otro lado, pues le da la opción a estos hombres perversos de tocar a sus hijas. Entonces, aquí vemos que sí había influencia de Sodoma en la vida de Lot, porque él no escatimó en decir: ay, pues mejor agarra a mi hija. Pues culturalmente nosotras no haríamos eso. Entonces Lot aprendió cosas de la perversidad de Sodoma, sí. Y esto pues lo podemos ver en cómo él da esta respuesta, ¿verdad? Y también es importante porque si tú te pones en el lugar de Lot, nos da una pista de que los hijos de Dios tenemos que usar los recursos de Dios, no de los principios del mundo. Otra cosa importante para hablar en contexto es que Dios manda ángeles para librar a Lot
no porque Lot fuera muy bueno, sino porque vemos desde el capítulo anterior que Abraham estaba intercediendo por Lot. Entonces, esto es bien, bien clave aquí, porque muchas veces nosotras alcanzamos misericordia, no porque seamos muy buenas, no porque lo merecemos, no porque llevamos años sirviendo en la iglesia, no, lo hacemos porque tenemos intercesor para con el Padre y ese intercesor es Jesús. Así que si tú te sientes agradecida por tener una vida en Cristo, recuerda esto, cada vez Jesús está intercediendo por nosotras. Y si no tenemos efectos tan devastadores de nuestra vida y nuestras decisiones, es por la misericordia que vemos a través de Jesús. ¿Alguna vez, alguna de ustedes ha sentido que ha estado en Sodoma? Y bueno, déjame decirte algo. A veces pensamos que Sodoma es solamente esta connotación de la perversidad sexual, ¿no? O sea, tenemos esta idea cuando oímos Sodoma y Gomorra como, pues la perversión sexual, la depravación, pero sexuales. Vamos a repasar nuevamente el versículo 12-14 y dice así: entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí en la ciudad? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Quiero que tengas bien presente nuevamente esta pregunta. ¿Alguna vez has estado en Sodoma? Síguelo pensando. Y fíjate lo que decía este versículo, que el clamor de esta ciudad subió hasta la presencia del Señor. Dice, porque era tan grande que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y quiero hacer aquí como un paréntesis. Cada vez que yo escucho a una persona orando y diciéndole al Señor que ya acabe la pandemia, ¿sabes qué? Esa persona ha estado en Sodoma, porque sus esperanzas está en que regresemos a la normalidad. La normalidad ya no va a regresar. Hay que ya entender esto. Y lo podemos ver. Mira las noticias. ¿Qué pasó en esta semana? Se declara la guerra entre Rusia y Ucrania. Empieza a haber amenaza de la inflación para el gas, para la gasolina. Pues la inestabilidad económica por la guerra obviamente va a hacer que todo tenga intereses. Si ya tenía intereses las cuestiones bancarias, pues ahora más. Y todo este panorama de incertidumbre le hace a la gente que está en Sodoma, aunque sean hijos de Dios, decir, Señor, que no haya guerra. Señor, que se acabe la pandemia. ¿Sabes qué? Que no se acabe la pandemia. Más bien que la pandemia cumpla la función y el propósito que Dios tiene. ¿Y sabes cuál es el propósito de la pandemia? Prepararnos para los escenarios finales. Mira y lee el libro de Apocalipsis. Cuando tú llegas al versículo, al capítulo del cuarto sello, dice que el Señor, el Cordero, le dio potestad al ángel de la muerte de visitar la tierra y llevarse una cuarta parte de la población humana por enfermedad, peste y guerra. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Entonces, no necesitamos ser tan escatólogas para entender que el Señor quiere regresar. Y yo no sé tú, pero yo sí quiero que el Señor regrese. Y yo no le tengo miedo a la segunda venida del Señor, porque yo sé que hice mi parte. Le hablé a mi familia sin Cristo, les dimos oportunidad, invertimos en ellos, hice mi parte en mi iglesia local, hice mi parte con las personas de comunidades de mi país, hice mi parte hasta lo último de la tierra. Entonces yo no tengo miedo de que el Señor venga. Yo quiero que el Señor venga porque yo no me considero una ciudadana de este mundo. Yo no me considero que mis tesoros están en Sodoma, ni en Gomorra, ni en Babilonia, ni en Egipto. O sea, yo no soy de este mundo. Nosotros como cristianos no fuimos diseñados para este mundo. Por eso es importante, y te repito la pregunta, ¿alguna vez has estado en Sodoma? Y no me refiero a la perversión. Llegó como extranjero a una tierra, alcanzó estatus,
Y en el momento en el que el clamor y la perversión de este lugar subió hasta la presencia de Dios y Dios estableció que iba a destruir Sodoma, fíjate bien y vamos a ir viendo cuál fue la respuesta de Lot. Entonces, el problema aquí no es la anhelar las cosas materiales. Y quiero platicarte un poquito de una parte de mi testimonio. Cuando yo llegué a Cristo entre los 18 y los 19 años, como en el verano en donde acababa de cumplir 18 para 19, ahí yo entregué mi vida al Señor. Pero un año antes, pues Dios había estado trabajando mucho en mi vida y ahora sí que llevándome a ese punto de quiebre para decirle, sí, Señor, te necesito, ven, toma mi vida, haz lo que quieras, porque hasta ahorita yo tenía mi vida en mis manos y no hice nada con ella, tómala tú. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, pues ya, o sea, más de 19 que de 18, yo sabía lo que era el mundo. Yo sabía cómo eran las amistades del mundo, cómo eran los placeres del mundo. Y quiero platicarte que en mi historia de vida no soy una persona así que tú digas, ay, pues crecí en un lugar pobre y fui pobre y después me superé. No. La realidad es que Dios le permitió a mi papá tener una posición económica buena, acomodada, no nos faltaba nada, y yo sabía cómo se ven las amistades en el mundo, ¿no? Nuestras amistades todo el tiempo y mi círculo social, mientras yo estuve en el mundo, pues se caracterizaba por la superficialidad. Eran personas que pues tienen relaciones frágiles, porque mientras tengas dinero, tienes amigos, pero cuando no tienes dinero, o sea, nadie te quiere ahí de amigo, ¿verdad? Se priorizan a sí mismas. Así era mi círculo social sin Cristo. Eran personas que aunque tenían dinero, no eran generosas, o sea, no saben compartir. Eran personas evidentemente materialistas. Eran personas que siempre necesitaban consumir algo más. O sea, eran esto que le llaman el corazón insaciable. Siempre algo más, una bolsa más zapatos, más viaje, más intercambios, más experiencia, los mejores restaurantes, más comida, gastar, todo, así más. O sea, en verdad eran corazones insaciables. Las apariencias importaban mucho. De hecho, yo recuerdo mucho que tenía un amigo que una vez lo llevaron mis papás como a un lugar así como étnico y este amigo dijo, ay, no, aquí no me gusta, pero ¿por qué no te gusta Chichén Itzá? Y dice, no, es que no me gustan las cosas viejas, o sea, solamente me gusta lo moderno, lo nuevo, ¿no? Y entonces, sí, pues muchas veces mi círculo social no cristiano era superficial. Y también otra cosa que caracterizaba a nuestro círculo social, porque éramos una familia sin Cristo, entonces todos teníamos amigos sin Cristo, es que era gente adicta al trabajo. Eran adictos al trabajo. ¿Por qué? No porque les gustara mucho. O sea, por ejemplo, teníamos todo tipo de amigos, abogados, doctores, y no estaban pegados a su trabajo porque amaran su profesión. O sea, no era así como, ay, es que estoy ahí porque quiero hacer justicia o estoy ahí para ayudar a la salud de las personas. No, la verdadera motivación era que mucho trabajo les daba más dinero. Más dinero les garantizaba una posición que no querían perder. Entonces, así eran las relaciones cuando yo estaba sin Cristo de mis amigos, ¿verdad? Llegamos a Cristo, todos como familia, Dios nos rescata como familia, el matrimonio de mis papás es restaurado, todo muy bonito. Y empezamos a orar como familia que Dios nos juntara, porque mis papás trabajaban en ciudades diferentes. Y la respuesta de Dios llegó. Y entonces yo crecí toda mi vida en Querétaro, vivo en Querétaro, pero en ese momento Dios dijo, ok, vamos a empezar a hacer algo nuevo como familia, que son bebés espirituales, y los voy a llevar a otra ciudad. Y llegamos a esa otra ciudad. Es una ciudad donde en realidad el ingreso económico es muy superior por encima del resto del país.
Entonces, pues yo salí de un círculo social no cristiano, pero después, con 3 años en Cristo, llego a esta otra ciudad y me doy cuenta de que en los círculos cristianos también pasan estas cosas. Hay mucha competencia por las apariencias, hay relaciones frágiles, ¿verdad? O sea, como, ay, nada más de dominguito y nos salvamos y ya. Hay un interés muy grande por entrar en este juego de las apariencias y lo peor de todo no era el materialismo, lo peor de todo es que era gente que ya se decía estar en Cristo. Y esto era súper grave porque eran personas que no sabían conocer a Dios sin contar las bendiciones materiales. Y esto es grave. Entonces, aquí yo me di cuenta que cuando una persona que se dice cristiana solo conoce a Dios por las bendiciones materiales, conoce muy poco de Dios. Y entonces, para mí fue un shock, porque me di cuenta, o sea, no hubo un cambio. O sea, yo sé cómo se ven los círculos de personas sin Cristo cuando tienen un poder adquisitivo económico bueno, pero no se veían muy diferente a los cristianos. Y no estoy diciendo que todos, porque realmente conozco y me gusta seguir el liderazgo de personas cristianas que han redimido sus bendiciones económicas, porque sí hay ejemplos de eso. Tengo amigos, grandes amigos, buenos amigos que dan testimonio a través del nivel de su liderazgo, de su influencia, de cómo ellos son bendecidos y pueden tener este poder adquisitivo económico, pero ese no es su tesoro, ese no es su mayor estatus. Su estatus es como el que dice Pablo, todo eso lo considero por basura porque he alcanzado conocimiento de Cristo. Y esto es una reflexión que nos debe dejar a nosotras. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? ¿Alguna vez has estado en Sodoma? Bueno, la respuesta es, si solamente sabes contar a Dios por las bendiciones materiales, sí has estado en Sodoma. Y no me refiero a la perversión sexual. Entonces, ¿qué cosas te hacen feliz? Esa es la respuesta. Porque si te hace feliz, ay, pues ver a mis hijos bien, el matrimonio bien, que el marido bien, todo bien, ya no nos peleamos, ay, por fin ya el Infonavit ya me dejó de perseguir, ya el banco ya no es un problema, mi seguridad está en mi cuenta bancaria. Todo esta es la respuesta en donde realmente están tus prioridades y si sigues en Sodoma. Pero el problema de Lot no era que alcanzó estatus, porque lo alcanzó. Vivía a las puertas de la ciudad. El problema fue que él hizo tesoros en el lugar equivocado. Su mayor riqueza estaba en un lugar que tenía una sentencia, un lugar que Dios había determinado ser reducido a cenizas. Ese es el verdadero problema. A Lot, y quiero que vayan al versículo 15, ahí en su Biblia de Génesis 19, y dice, al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. O sea, aquí lo que leemos es que los ángeles estaban jalando a Lot, le estaban diciendo, ya, vámonos, van a destruir esto. Tenemos toda la madrugada para llegar a donde tenemos que llegar. Y Lot titubeaba. Y algo que me impresiona mucho, más adelante dice, entonces los 2 hombres tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Hermanas, mi oración es que si llegamos a pecar de hacer nuestro tesoro en el lugar equivocado, que la compasión del Señor esté con nosotras, esté sobre nosotras, porque entonces la compasión del Señor nos va a abrir de forma amorosa los ojos y nos va a hacer ver que no debemos de esperar todo aquí en esta tierra. Por eso
me da tristeza ver cuando los cristianos anhelan que la pandemia se termine. La pandemia no se va a terminar. La pandemia no ha terminado de cumplir el propósito que Dios necesita para el mundo. La pandemia vino a hacernos ver que necesitamos cada vez más de Dios. Me impacta mucho porque dice la palabra, pues, que va a haber un momento en la historia humana donde un cuarto de la población, o sea, se va a morir. Y velo, al principio la primera, o sea, la primera cepa era mortal, pero después empezaron a hacer las variantes, y la última no fue tan mortal como las primeras, pero de que sigue existiendo y sigue mutando este virus, lo tiene que hacer hasta que se cumpla lo que Dios tiene para la tierra. Y si la bacteria no lo hace, hay permiso de que empiecen las guerras. Entonces tenemos que entender que cuando vemos en las redes sociales todas estas campañas de oración por Ucrania, por Rusia, y orar por esto, no debemos de orar para que no haya guerra. Debemos de orar para que nosotros, los cristianos, estemos preparados y no seamos como Lot, que tuvieron que jalarlo los ángeles y decirle, apúrale, van a destruir este lugar y tú aquí sentado, acomodado, estás tan feliz, eres tan de Sodoma que no te quieres ir de aquí. Y así está la iglesia, sigue aletargada, sigue esperando. Ay, Señor, ¿cuándo va a regresar la normalidad? Y si no regresa, ¿qué vas a hacer? Déjame decirte una cosa. Los misionólogos, a principios de este año, tuve la oportunidad de conversar con una misionóloga que es la esposa de un pastor muy reconocido por la Convención Bautista. Ella se llama Robbie James y ella da la maestría en divinidades en una universidad de Estados Unidos. Ella es misionóloga y ella me platicaba que recientemente tuvieron una junta varios misioneros, varios misionólogos en Estados Unidos, y ellos estaban estudiando que cada 500 años hay una reforma en la iglesia. Y cuando vemos como las reformas y los tiempos históricos de la reforma, el 2020 fue el inicio de la nueva reforma de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 500 años la iglesia ha experimentado que Dios la sacude y la limpia y la pule porque no estaba haciendo su tarea. ¿Pero qué creen? Los misionólogos dicen que esta es la nueva y la última reforma de la iglesia. Entonces, hermanas, estamos viendo momentos históricos y aún así yo no veo que estemos ya alistándonos porque se nos puede pedir salir de este Sodoma en cualquier momento. El corazón de Lot seguía en Sodoma porque obviamente él dijo, y fíjate lo que dijo en el versículo 18, le dice Lot a los ángeles, no me saquen, mira, porque los ángeles ya le habían dicho, te vamos a llevar al monte, ahí te vamos a poner. Y él dice, no, al monte no, mira, aquí cerquita hay otro lugar, ahí puedo llegar más rápido y escapar, y ahí me quedo. Y por eso a ese lugar pequeñito le ponen Zoar. Mira, cuando yo leía este pasaje, yo dije, qué bárbaro Lot. O sea, claro que un monte alto era mucho más seguro porque iban a destruir el valle. Entonces, ¿cómo por qué él hizo esta negociación? Pues muy sencillo, porque él no quería quedarse tan lejos de Sodoma. Pero honestamente, cuando tú lees esta porción de las Escrituras, te das cuenta que claro que el monte era más seguro. ¿Y para qué te quieres quedar cerca de Sodoma? O sea, no lo entiendo. Lo van a destruir, va a quedar en nada, va a ser reducido a cenizas. ¿Para qué te quieres quedar ahí cerquita? A ver qué, las cenizas, los cadáveres, los muertos, la pestilencia, la muerte, porque eso es lo único que te va a tocar si te quedas tan cerca. Entonces, nuevamente les abro este paréntesis. Lot fue rescatado no porque él fuera muy bueno, sino porque desde un principio, vemos un capítulo antes, que Abraham había intercedido por Lot. Y bueno, vamos a entrar ya casi, todavía no, pero a la recta final, la mujer de Lot. Y bueno, yo sé que invitaron una misionera para que nos hablara,
de un tema que pues nos desafiara, ¿verdad? A servir más y amar mejor a Dios y poder ver, examinarnos cómo está espiritual, nuestra economía, nuestra familia, nuestra iglesia. Yo sé que es la idea. Y muchas veces cuando hablamos de mujeres de la Biblia y las áreas de una vida piadosa, la verdad es que me viene a la mente María, María Magdalena, Esther, pero honestamente también se pueden aprender de los ejemplos malos. Y la mujer de Lot es un buen ejemplo de lo que no debemos de hacer. Y vamos a entrar aquí al versículo 26, cuando dice, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Fíjate bien, el problema no fue que la mujer de Lot miró atrás. O sea, ese no fue el problema. El verdadero problema es que la mujer de Lot miró atrás porque pensó, bueno, no creo que sea tan malo echar un vistazo. Quizás ya no pudo ni regresar su mirada, ya estaba como estatua de sal. El problema no fue que miró, sino que ella tomó en poco la instrucción de Dios. El problema fue que ella tuvo este sentir de rebeldía, de decir, ¿por qué no voy a mirar atrás? A ver, y pues claro, pero ¿para qué lo vas a hacer si toda una ciudad atrás de ti la están destruyendo? Hay un clamor de muerte atrás de ti. ¿Qué volteas? Bueno, las instrucciones del Señor son muy claras. Nosotras somos peregrinas en esta tierra, no somos ciudadanas ni de Babilonia, ni de Egipto, ni de Sodoma, ni de Gomorra, ni del mundo. Siempre caminamos como ciudadanos del cielo. Es más, a veces yo siento que el creyente tiene esta actitud como de decir, bueno, sí soy ciudadana del cielo, pero ¿y si me compro una casa de verano en Babilonia, o en Egipto, o en Sodoma, o en Gomorra? Amiga, hermana, date cuenta, estas ciudades son una sucursal del infierno. ¿A qué te quieres quedar ahí? ¿Por qué quieres hacer ahí tu morada? ¿Por qué quieres una residencia ahí? Solamente tienen una sentencia, reino inconmovible al que fuimos llamadas, es un reino eterno, que nada, ni nadie, ni ningún otro reino lo ha vencido ni lo vencerá. Tú perteneces ahí. ¿Como para qué te quieres acomodar al mundo? El problema de la mujer de Lot no solo fue mirar atrás y tomar en poco la instrucción de Dios y pensar que ella era la excepción, porque muchas veces es el problema de la gente, que decimos como, bueno, sí, la palabra dice que hagamos discípulos hasta el último de la tierra, pero yo creo que yo soy la excepción. ¿En verdad tú crees que la Biblia se hizo para que tú seas la excepción? No lo sé. Era tal su apego de la mujer de Lot que a Sodoma, que pues tomó en poco la instrucción de Dios a tu destrucción. En lugar de experimentar salvación, ella experimentó juicio. El pecado de la mujer de Lot no solo, eso es muy característico de las mujeres. Lo sé yo porque soy mujer. Y por eso Dios nos pone cláusulas respecto a la autoridad. Por eso Dios nos pone autoridad en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, porque vida, que es siempre salirse con la suya. Y cuando tú eres este tipo de mujer, estás participando de tu vieja naturaleza y no de tu naturaleza en Cristo. El pecado de desechar la palabra de Dios es la actitud de este tipo de personas que dicen, pues sí, yo sé que me debo preparar para mi encuentro con mi Señor, pero pues no parece que me estoy preparando. El apego al mundo, el problema está no en que Dios no nos quiera bendecir,
No está en que Dios no nos quiera ver con una casa, un carro, los hijos con buena carrera. No es ese el problema. El problema está en que cuando todo eso son tus anhelos, eso va a superar tu confianza en Dios. Entonces, dudar que hay una mejor vida que el estatus que el mundo nos ofrece es porque aún no sabemos o conocemos muy poco de Dios. Y quiero que ustedes reflexionen en esto. ¿Cómo le voy a mostrar al mundo que mi mayor tesoro es Dios si me comporto y hago de mi mayor tesoro lo que el mundo hace? Esto es muy clave. Por eso yo les decía, no, aquí el problema no es tener dinero o estar bien económicamente. El problema está, porque eso sí se puede. El problema está en que lo tienes y muestras que este es tu mayor tesoro. Pero cuando lo tienes y tú caminas de tal forma que aún los ricos y tus círculos sociales pueden ver que ese no es tu mayor tesoro, entonces has entendido todo, ¿verdad? Las bendiciones no son malas, pero sí, si es lo único que esperamos de la vida, entonces tenemos una visión muy corta. Redime tu vida, redime tus finanzas, redime tus conversaciones, redime tus prioridades. ¿Y qué es redimir? Intercambiar. Intercambiar es redimir. Que si tú tienes amigas que solamente hablan en forma negativa, con connotación negativa, cambia la conversación, intercámbiala. Si tú tienes amigos o círculos donde todo se habla en términos de dinero, cambia la conversación, no participes. No importa si te salió mal, redime la conversación. Y el estatus cambia la conversación. Habla y conoce los sentimientos de las personas, escucha los problemas de otros, anima a esas personas en sus problemas, redime tu conversación, redime tus prioridades y dejemos de esperar que la pandemia se acabe, porque la pandemia aún no ha cumplido su propósito. Y quiero terminar con 2 testimonios y uno de ellos es, pues, mi esposo ahorita está de viaje, él fue a buscar equipo misionero para que podamos regresar al campo, ¿verdad? Y él me platicaba que, pues, uno de estos campos misioneros es Berlín, en Alemania. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo con refugiados de guerra aquí. Después de Turquía y Líbano, Alemania es el país que más refugiados de guerra hospeda. Y es un país, pues, mucho más occidental, es Europa. Entonces, me platicaba mi esposo que los misioneros que le acompañaban en este viaje para presentarle todas las oportunidades de trabajo, le decían, antes de la pandemia, Europa era como, pues, próspera, el primer mundo, ¿verdad? Europa era la cuna del estatus. Bueno, Hamburgo es la capital del mundo gay en Europa. Entonces, Europa, pues, era el sinónimo de una vida buena. Pero a raíz de la pandemia, ahorita Europa es el sinónimo de pobreza e inseguridad. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a traer quiebra a muchas esferas financieras que aún no se han recuperado. Y con esto de la guerra en Ucrania y Rusia, sigue detonando la pobreza en Europa. Lo que un día pensamos que esa riqueza no se iba a acabar, la pandemia está demostrando que la riqueza de Europa sí era finita. El estatus de Europa sí era finito y la pobreza llegó a Europa. La inseguridad, porque por muchas décadas se conocía que Europa era un lugar muy seguro, ahorita ya no lo es. Entonces, te das cuenta cómo el mundo está viendo que todo se les está desmoronando. Y nosotros, que sí tenemos una esperanza inconmovible, participamos de los estatus del mundo. Por eso Dios nos llama a no amoldarnos, no porque no nos quiera ver felices y bendecidos, no, es porque Él sabe que el día que se caiga todo ese mundo, nosotros permaneceremos, pero el impío no.
Entonces, este es una cosa muy interesante de lo que les quería compartir, de lo que mi esposo ahorita está viviendo allá. Después de que pasó 10 días ahí en Berlín, conoció el trabajo con refugiados, muy interesante, muchas oportunidades, Dios lo usó en muy poco tiempo. Y ahorita mi esposo pues ya está en Turquía, ¿verdad? También conociendo y buscando equipo para que podamos regresar al campo. Y quiero platicarte un poquito de cómo fue nuestro llamado a los refugiados. Bueno, cuando nosotros estábamos en Irak, pues nosotros ya sabíamos que Dios nos había llamado a los musulmanes, pero no sabíamos, o sea, pues hay muchos musulmanes, ¿no? Entonces, Dios nos dio la oportunidad de conocer a 3 hermanos iraníes en Irak. Ellos habían huido de Irán porque al aceptar ellos a Cristo, sus papás tenían el derecho de matarlos. En este tipo de culturas de honor y vergüenza es posible matar a tus hijos porque para ellos es más importante el honor que un hijo que trae vergüenza. Entonces, si un hijo trae vergüenza, o sea, no hay problema, ellos tienen, culturalmente es aceptable matar a los hijos. Entonces, estos chicos llegan a la fe en Cristo, su papá los amenaza de muerte y les da 1 semana para convertirse al Islam en forma pública, lo cual ellos no iban a hacer. Entonces, toman sus cosas, sus pasaportes no los tenían, sus papás los habían escondido, y ellos huyen en una madrugada a la frontera de Irak y cruzan a Irak. Nosotros los conocemos en Irak en un estatus de refugiados. ¿Por qué? Pues porque huyeron por su vida, atentaban contra su vida por causa de su fe. Cuando nosotros convivimos con ellos, la verdad es que a nosotros nos impactó mucho, mucho su vida, por una sencilla razón, porque ellos lo tenían todo. Ellos eran hijos de un político. Y como hijos de un político iban a tener muchos más privilegios, más acceso a cosas, una posición buena. Pero entonces ellos cuando llegan a Cristo y los corren de su familia, huyen por su vida, llegan a Irak, llegan como refugiados, pasaron de ser unas personas que lo tenían todo a tener nada. Y la verdad es que nosotros y muchos misioneros los veíamos con mucha compasión, ¿verdad? Hasta que un día una de estas chicas, Rebeca, me dijo, yo sé que tú me ves con lástima porque tú piensas que a mí me falta todos ni trastes para comer, pero la realidad es que esta no es mi casa y no me preocupa lo que piensen ni cómo me vea la gente, porque yo sé dónde está mi hogar. Y antes yo lo tenía todo, pero no tenía a Cristo. Ahora lo tengo todo, aunque para el mundo yo lo haya perdido todo. Y esta forma de pensar, este testimonio de vida, me impactó mucho porque dije, wow, qué fuerte, porque ellos, los cristianos de la iglesia perseguida, tienen una visión de lo eterno tan fuerte, tan marcado, tan real, que hasta nos impactan a nosotros, los cristianos de Occidente. Entonces, yo aquí me di cuenta y dije, wow, de verdad, esta familia tiene bien puestos los ojos en lo eterno, no en lo que se ve aquí. Imagínate, nosotros somos refugiados, pero tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Imagínate cómo se sienten los refugiados que están saliendo ahorita de Siria. Ellos no tienen esperanza porque ellos sí son musulmanes también radicales. Y alguien debe de compartirles. Y yo le dije a Rebeca y a su hermana, ¿y ustedes les van a compartir? Y me decía ella, nosotros quisiéramos, pero como iraníes no podemos acercarnos a los campos de refugiados de sirios. Y aquí fue donde Dios nos mostró esta necesidad y fue una invitación más a decirme, ¿quieres trabajar para refugiados de guerra sirios? Le dijimos, sí, Señor, donde tú ya estás trabajando así, ahí queremos estar. Ese verano, el verano del 2014, nosotros estábamos en Irak todavía y se levanta el Estado Islámico que se llama ISIS. La embajada mexicana sacó a todos sus ciudadanos, luego, en menos de una semana ya estábamos todos fuera, pero estábamos parados en Turquía, no estábamos en México. Y ahí fue donde Dios empezó a hablar y a confirmar que ese era el llamado que tenía para nuestro ministerio, los refugiados de guerra. Cuando llegamos a México, nos dimos cuenta de que no íbamos a poder regresar a Irak
específicamente por el estatus consular, pero empezamos a orar y Dios nos guió a Turquía. Y así fue como estuvimos ahí 2 años y medio, un poquito más. Y bueno, pues ahí fuimos también testigos de cosas muy grandes que Dios hizo en nuestra vida. Pero eso lo vamos a dejar para otra conferencia. Quiero terminar con este pasaje en Mateo 11:4. Vamos a nuestras Biblias ahí, a Mateo 11:4, porque no lo tenía ahí preparado, pero aquí hacemos esgrima, ¿verdad? Mateo 11, Mateo 11:4. No, perdón, Mateo no es... Ay. No, Mateo 11:24. Y dice así, desde el 23, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos, hasta el Hades? Descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra. Damos gracias. Es que tú nos quieras ver infelices y pobres de nosotras, es que nuestro tesoro seas tú, no el mundo, ni los placeres que el mundo ofrezca. Yo te ruego, Padre, que hoy tú hables a nuestra vida y nos muestres específicamente qué cambios debemos de hacer. Porque si tú mismo citaste el castigo y el juicio de Sodoma y Gomorra, hoy queremos entender y reconocer que a mayor conocimiento, a mayor tiempo en la iglesia, más severo será nuestro juicio. Bendice, Padre, nuestras vidas y yo te ruego, Señor, así como Lot, que tu misericordia nos acompañe y nos alcance y nos guarde y nos guíe. Pero también te pido por cada una de mis hermanas que están del otro lado de la pantalla, que ellas aprendan a amarte más y a servirte mejor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanas, por la invitación. Dios les bendiga. Hermana Mayela.